Aleluya. ¿Te atreves a darle ese aplauso más fuerte al Señor? Aleluya. ¿Tú sabes qué es lo mejor del Señor? Que el Señor es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo el Señor es bueno. Amén. Y por esa razón, ahí donde tú estás, ¿te atreves a darle un segundo de adoración al Señor? ¿Te atreves a levantar tus manos ahí donde estás? Y solamente adorarle por quien Él es, por la misericordia y la gracia que ha tenido con nosotros cada día. Podemos estar pasando por el día malo, pero aún así Él está contigo. Podemos estar pasando por la crisis más grande, pero su consuelo está sobre ti. Podemos estar pasando por la crisis más grande que puede existir o que pueda sobrevenir sobre nuestra vida, pero ahí está su mano consoladora, sanadora, poderosa, protectora sobre nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Te adoramos por quien tú eres. Más allá de lo que nos puedes dar, Señor, te adoramos por quien eres, el Rey de Reyes y Señor de señores, y te reconocemos en esta mañana. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, Señor, porque tú la mereces y solamente tú, Señor, eres digno. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Santo, santo, santo. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte. Aleluya. Aleluya. Quiero felicitar, ¿verdad?, a la familia de Derek, a Ladies, la familia pastoral. ¿Cómo están esos abuelos? Culeco. Para las personas que nos estén viendo por las redes y no son de Puerto Rico, culeco es una palabra puertorriqueña que lo que significa es alegría. ¿Ok? No se me asusten. Amén. Bueno, mis amados, quiero que busquen en sus Biblias Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 21. Voy a estar predicando bajo el tema no rompan fila. Amén. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 21. Si lo tiene, diga amén. Amén. Y si ve que el vecino todavía lo está buscando, métale un codazo para que avance. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Grábese eso bien en esta mañana. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es una palabra viva, una palabra poderosa, una palabra eficaz, Señor. Me pongo en tus manos, soy tu instrumento en esta mañana. Señor, aquí están tus hijos, esta es tu congregación, haz como quieras hacer en esta mañana. Mi único pedido es que esta semilla la deposites en los corazones y que dé su fruto a su tiempo, Señor. Te doy gracias, Padre, por el privilegio que me das en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Pueden tomar asiento, iglesia. Aleluya. Para poder entender esta porción de 2 Corintios capítulo 5, 16 al 21, quiero hablarles un poquito del contexto histórico en el que se escribe esta epístola o esta carta. Esto era una época donde habían dos imperios que estaban influyendo culturalmente en los pueblos de esa zona. Y estamos hablando del imperio griego y el imperio romano. Eran dos imperios bien poderosos y sus culturas eran unas culturas bien ricas en sus creencias, en sus ideologías. Y estos imperios estaban teniendo una influencia bien grande en toda esa zona de Asia. Por lo tanto, había una mezcla cultural. Y podíamos ver en el pueblo judío que ya habían familias donde no solamente papá y mamá eran judíos, sino que podíamos ver familias donde papá era griego, mamá era judía, o papá era judío, mamá era romana. Había una mezcla de culturas. Consecuencia de esta mezcla de culturas, empezaron a darse o a introducirse ideologías que se apartaban de lo que era la sana doctrina del Evangelio. Entonces, un ejemplo de estos núcleos familiares, podemos presentar el ejemplo de Timoteo. Un hombre el cual su mamá era de ascendencia judía, pero su papá era griego. Y encontré un comentario bíblico de un profesor y teólogo escocés llamado William Barclay, que escribió un libro para 1957 llamado Las cartas a Timoteo, a Tito y a Filemón, donde Barclay hace este comentario y dice: Timoteo llegó a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, pero Pablo no elogió primero sus dones, inteligencia o habilidades ministeriales. Lo primero que Pablo destacó de Timoteo fue la fe que había recibido en su hogar. En 2 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Barclay señala que el mayor legado que los padres, los abuelos o tíos pueden dejar no es un legado material, sino un legado espiritual. Gracias por su entusiasmo. La base de este comentario se centra en que en el caso de Timoteo, su abuela Loida y su mamá Eunice fueron el medio por el cual él recibió el conocimiento bíblico, ya que su papá era gentil y era griego. Le menciono este caso meramente porque es un ejemplo de los núcleos familiares que se estaban dando en esa época. Y eran algunas de las situaciones con las que la iglesia primitiva de ese siglo primero tenía que estar lidiando. Entonces, un conflicto de liderazgo causado por este choque de cultura fue el que se dio en la iglesia de Corintios. Por esta razón, el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta, esta epístola, que se entiende que se escribió entre el año 55 y 57 después de Cristo, porque en la iglesia de Corintios empezaron a levantarse personas en contra de las cosas que había dejado establecida Pablo. Porque a las ciudades habían empezado a llegar estos otros maestros que traían toda esta otra línea de pensamiento y de ideas que venían de estos imperios romanos, griegos. Y entonces esta gente empezó a cuestionar estas enseñanzas que Pablo había dejado. Y empezaron a comparar a Pablo con estos supuestos maestros que habían venido a las ciudades y comenzaron a decir que Pablo lo empezaron a tratar de una persona inconsistente, débil, poco impresionante. Y entonces Pablo, cuando comienza a escribir esta carta, la mayor parte de esta carta es él saliendo en defensa de lo que es el ministerio y de lo que es la sana doctrina. Y comienza a explicar que el verdadero evangelio no está basado en cuán elocuente yo puedo ser o cuántos seguidores yo puedo tener en Instagram o en TikTok, pero la centralidad del evangelio, donde se debe centrar el evangelio realmente, es en la obra de Cristo. Amén. Por eso en esta carta Pablo toca 4 temas principales.
Número 1, habla del sufrimiento. Número 2, de la generosidad. En tercer lugar, toca el tema base de la Trinidad, explicando lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por último, toca el tema de la reconciliación, siendo este tema el más importante de esta carta. Entonces, a partir del capítulo 5, Pablo comienza a hablar del ministerio de la reconciliación. Comienza a darle el enfoque para que la gente específicamente de la iglesia de Corintios pudiera entender cuál era la base central de su ministerio, que no era otra que anunciar que Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo por medio de la obra de Jesús. Así que cuando hablamos de reconciliación, y por eso ahorita le dije, recuerde bien esta palabra, reconciliación, es porque cuando alguien menciona o toca el tema de reconciliación es porque de antemano ya tenemos un conflicto, tenemos un problema. Si todo está bien, usted no necesita reconciliar nada. Inclusive, esto es un término que se usa hasta en la contabilidad. Cuando las cuentas en contabilidad están manga por hombro, ¿qué es lo que se dice? Hay que reconciliar las cuentas. Esto es otra cosa, que hay que ir a las cuentas y hay que ver dónde está el descuadre. Porque eso hay que arreglarlo. Y ese principio yo lo sé bien porque mi esposa estudió contabilidad. Y ella es dura con los números. Al punto de que si le pido prestado $1 y le devuelvo 99 centavos, ella me dice, hay que reconciliar el chavito que me debes. Ella es buena en eso. Mi amor, te amo. Ahora, ¿qué es la palabra reconciliación? Cuando yo voy a la etimología bíblica de lo que es la palabra reconciliación, esa palabra que está usando Pablo para hablar de la reconciliación es la palabra catalaje, que es una palabra griega que significa restaurar una relación rota, transformar una relación de enemistad a una de amistad, hacer las paces entre dos partes separadas. En el mundo grecorromano, o sea, en el Imperio Romano, igual que en el griego, esta palabra se podía utilizar para describir la reconciliación entre miembros de familia, la restauración de relaciones políticas, acuerdos de paz entre ciudades y gobiernos. Entonces, Pablo no solamente toma esta palabra para hablar de reconciliación, sino que Pablo lo que está tomando es un concepto que tanto judíos, griegos y romanos aplicaban a su diario vivir para sus cosas, relaciones humanas, y lo está elevando para que ellos puedan entender cuál es la relación entre la humanidad y Dios. Buenas noches. Pablo está usando un concepto que todo el mundo entendía para que la gente pudiese entender cuál era la obra que Dios había hecho a través de Jesús en la humanidad. Y Pablo lo que le está tratando de dejar saber a la gente es que desde el día 1, es más, si usted va a la Biblia, usted va al Génesis capítulo 1, desde el primer versículo usted va a ver que Dios ya había comenzado un plan de reconciliación con el mundo. De hecho, si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia que la mayoría de nosotros debemos tener, empieza de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Del saque, la Biblia me dice que en la tierra había un problema. Del saque ante la creación había un desorden en la tierra, había vacío en la tierra, había oscuridad en la tierra, había un problema. Y mira lo que dice en el mismo versículo 2. Luego que habla del problema que hay en la tierra, menciona algo muy importante, y es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque lo primero que te quiere dejar saber Dios, a pesar del desastre que había en la tierra, es que no importando el desorden que había, no importando la oscuridad que había, el vacío que había en la tierra,
su espíritu se estaba moviendo por encima de todo el desorden. Por eso lo primero que yo te quiero decir a ti en esta mañana de parte del Señor, ayúdame Dios mío, es que no importa la crisis que tú estés pasando, no importa el vacío que puedas estar sintiendo en tu vida, no importa las horas que a lo mejor por la noche cuando te acuestas y escuchas ese silencio en la noche y sientes que la vida se te va porque estás cayendo en una depresión, déjame decirte que por encima de todas esas crisis, el Espíritu del Señor está por encima de todo eso. El Espíritu del Señor está por encima de todo eso. Luego dice, continúa y dice, y Dios, dice, y el Espíritu y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz el día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana del siguiente. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios empieza a reconciliar. Dios empieza a decir, ok, la luz va para acá, esto se va a llamar día. La oscuridad va para acá, esto se va a llamar noche. Los que estamos en la industria, a eso le llaman un proyecto de 5S. 5S es una metodología que usamos en la industria para organizar las cosas. Y empieza con esos pasos específicamente. Yo voy a sacar todos los componentes que yo tengo, los voy a empezar a organizar. Esto va para aquí, esto va para allá. Y se supone que cuando tú terminas el proyecto, tú tienes todo organizado. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está tomando todos los componentes que estaban en desorden en la tierra y comienza a ponerlos en un lugar específico para darle propósito. Y no solamente los coloca, sino que le dice, ok, la luz está aquí, te voy a llamar día. La oscuridad va acá, noche. Dios comienza a clasificar. Dios está reconciliando al mundo desde el inicio. Pero ¿sabes qué pasó? Que después de esa reconciliación que Dios está haciendo, llegan unos personajes que se llaman Adán y Eva. Y es bien interesante porque Adán y Eva tomaron una decisión que le pasó factura a ellos, pero ¿sabe qué? También nos pasó factura a nosotros. Y es que ellos tomaron una decisión que fue básicamente desobedecer a Dios. Y al ellos desobedecer, lo que eso ocasionó fue que entrara algo que se conoce en la Biblia como pecado. Y el pecado trajo algo sobre la humanidad que se llama maldición. Y eso marcó a la humanidad de ahí en adelante. Entonces, cuando eso ocurre, Dios tiene dos opciones. Dios tiene la opción de desechar su creación o comenzar un nuevo proyecto de reconciliación. Yo les voy a preguntar, algunos aquí en la mañana, a veces en esas horas de la mañana para salir para el trabajo, para la universidad, ¿nunca le ha pasado que cuando le va a echar azúcar al café a lo mejor le echó sal o le echó otra cosa que no iba? Escucho la risa, eso asumo que a 2 o 3 le ha pasado. O cuando van a preparar la cremita, en vez de echarle leche, le echaron agua o le echaron otra cosa. Pues mire, si vamos a coger el ejemplo del café, bien sencillo. Si usted en vez de azúcar le echó sal al café, ¿qué usted puede hacer? No puede hacer nada, tiene que botarlo. Yo estoy seguro que puede existir un proceso químico donde yo puedo separar los componentes de esa solución. Pero usted a esa hora va para el trabajo, usted no se va a poner a buscar con ChatGPT cómo separar la sal del café para poder tomarse el café con azúcar. Eso sería un disparate a esa hora. Ahora, cuando esto sucede y entra el pecado a la humanidad, lo que sucede es que la humanidad se contamina. Y Dios tiene que separarse. Y Dios dice, yo tengo 2 opciones. Yo puedo acabar con esta creación o yo puedo comenzar un proyecto de reconciliación con ellos. Y adivine cuál fue la opción que Dios tomó. Cuando usted lee el Génesis y usted sigue leyendo los próximos libros después del Génesis, usted se va a dar cuenta que hay prueba suficiente de que desde ese primer libro de la Biblia hasta el nacimiento de Jesús hay una línea generacional completa. Por mi cuenta, fueron 42 generaciones aproximadamente desde el libro de Génesis hasta el libro de Mateo, que Mateo es el que en Mateo capítulo 1 está toda la genealogía de Jesús. Que a veces yo escucho gente que dice, pero ¿y por qué empezar? ¿Por qué Mateo se tomó el tiempo de escribir? Fulano engendró a fulano y fulano engendró a sutano. Esto, porque es la prueba histórica de que desde el principio de los tiempos
Dios tenía un propósito profético que se cumplió en el tiempo de Mateo. Y Mateo, con esa genealogía, lo que está comprobando es que todas las profecías que hubieron desde el principio eran ciertas. Que el plan de Dios para rescatar la humanidad era cierto. Y Él brinda la información histórica generacional de que desde el principio de la historia Dios comenzó un plan para salvar al mundo. Gracias por su entusiasmo. Aleluya. A lo largo de la Biblia podemos ver muchas historias donde se habla de la reconciliación. Pero quise tomar esta porque es una de las favoritas de mi esposa. Y esta historia usted la puede encontrar en Génesis capítulo 37. Y voy a ir por encima, no voy a entrar de lleno porque es una historia un poquito extensa y estaríamos aquí hasta las 8 de la noche. Pero es la historia de un hombre llamado José. José, y muchos lo conocen como José el Soñador. Ahora, en los primeros versículos del capítulo 37 de Génesis, es bien curioso porque este capítulo de entrada nos deja saber que hay unos problemas. Y yo le dije que para que haya una reconciliación tiene que existir un problema. Y así empieza este capítulo 37, diciendo: José tenía 17 años y cuidaba los rebaños de sus hermanos. Le ayudaba a los hijos de Bilha y Silpa, las esposas de su papá. José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos. O sea, José era chota. Para los que no son de Puerto Rico, era sapo. Él veía a uno de sus hermanos haciendo algo y allá iba José: papi, fulano, Rubén estaba haciendo esto, el otro no estaba trabajando, y allá iba Israel con la varita a repartir fuete. Israel, versículo 3 dice que Israel quería a José más que a los otros hijos, porque había nacido cuando él estaba muy viejo. Así que aquí tenemos un segundo problema, había un favoritismo ya de por sí. Y encima de eso, no era un favoritismo que Israel escondía, porque en el próximo versículo dice que Israel le hizo una túnica y la Biblia es bien clara cuando dice que la túnica era muy distinguida. Lo que quiere decir que abiertamente Israel le dejaba saber a sus hijos que ustedes son hijos míos, pero este es mi favorito, este es el que yo quiero, este es el nene de papá, este es el engreído, a este es el que yo le compro el PlayStation 5, ustedes se tienen que ir a trabajar si se lo quieren comprar. Así era el asunto. Y mira cómo termina esto. Versículo 4 dice: sus hermanos se dieron cuenta que su papá amaba a José más que a ellos. Por esa razón, escucha bien, lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. Miren la situación familiar que había ahí. No era solo que el nene era chota, es que el nene se había ganado el odio de sus hermanos, al punto que sus hermanos lo odiaban y no podían tratarlo bien. O sea que constantemente los hermanos trataban a José con rebascaná. No lo querían. Esta introducción es tan fuerte que encima de todo esto, para ponerle la cherry on the top, José tuvo unos sueños. José soñó que él vio unas espigas que se doblaban ante él. Después tuvo otro sueño donde vio que las estrellas, el sol, la luna también se doblaban ante él. Y el muchachito no se podía quedar callado. El muchachito iba donde los hermanos: yo soñé tal cosa. Yo soñé que las estrellas y el sol y la luna se arrodillaban ante mí. Y los hermanos lo miraban y decían: ¿pero qué se cree este? ¿Qué se cree este? Este no quiere gobernar. ¿Qué se cree? O sea, el caos que había entre los hermanos era serio. Al punto que sus hermanos conspiraron para matarle un día. Y uno de sus hermanos, Rubén, intervino para que no lo matasen. Y dijo: mira, no lo maten, no derramemos sangre. Mejor vamos a amarrarlo y vamos a tirarlo en uno de los pozos que están secos. Vamos a tirarlo ahí. Pero no nos ensuciemos las manos. Cuando llegó el pobre muchacho, le dieron una pela, una salsa, como decimos aquí en Puerto Rico, lo amarran y lo tiran al pozo. Y como si fuera poco, en esos momentos estaba pasando una caravana de ismaelitas y ellos deciden vender al muchacho para deshacerse de él. Y ahora José, de ser el nene lindo de papi que andaba con la túnica, que soñaba con el sol, la luna y las estrellas que se doblaban ante él, ahora era un esclavo
golpeado porque le habían dado una pela, iba camino a Egipto como esclavo. Allí, cuando llega a Egipto, un hombre poderoso llamado Potifar lo compra y lo lleva a su casa. Y pareciera que se le resolvieron los problemas a José porque este hombre vio que había potencial en él. E incluso cuando usted va a la Biblia, el texto bíblico dice que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José. Había algo que Potifar veía y decía: Dios está con este muchacho, lo voy a poner a administrar mi hogar. Pero allí en la casa de Potifar había una diabla. Una Jezabel, era la esposa de Potifar, que cuando llegó este muchacho, quizás bien parecido, joven, musculoso, no sé, quizás, se fijó en él y trató de seducirlo. Ahora, usted imagínese el conflicto de José. José era un joven, 17, 18 años. Esas hormonas estaban volando, estaban por las nubes. José tuvo que tomar una decisión y la palabra dice que en medio de esa circunstancia tuvo que salir corriendo y dejó su ropa. La mujer de Potifar lo acusa y convence a su esposo de que José trató de aprovecharse de ella. Ante esta situación, esto parece una novela de estas de Univisión, ¿verdad? Ante esta situación, Potifar coge a José y le dice: mira, negro, vas para la cárcel, vas para la cárcel. Y nuevamente está José encarcelado. Allí, para hacer el cuento largo, un poquito más corto, él conoce a unos hombres que tienen otro sueño, él le habla del sueño, le interpreta el sueño. La cuestión es que mucho tiempo después que él se queda en esa cárcel, Faraón tiene un sueño también. Y Faraón tiene este sueño donde vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y eso lo perturbó. Y él empezó a buscar gente en el reino que le hablara, que le pudiesen decir: mira, ¿qué es este sueño? Yo soñando con vacas, ¿qué es esto? Y en ese momento, uno de esos hombres que estuvo con José en la cárcel, que José le interpretó uno de sus sueños, le dice al faraón: mi señor, ahora que usted lo menciona, yo conozco un muchacho que lo conocí en la cárcel, que me interpretó un sueño y lo que me dijo se cumplió. Y Faraón dijo: tráemelo. Allá buscan a José, lo traen ante Faraón. Faraón le cuenta el sueño y José le dice: mi señor, mi Dios me dio la interpretación de tu sueño y lo que significa es lo siguiente: 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad, de abundancia, y 7 vacas flacas es 7 años de escasez. Tenemos que prepararnos para la escasez que viene. Faraón le dijo: te voy a poner a cargo de todo lo que hay en el país. Tú vas a ser el número 2. No va a haber más nadie sobre ti más que yo. Y esto parece como que es un cierre de película para una persona que ha sufrido, que ha pasado injusticia. Pero el Señor a veces yo digo que el Señor tiene un excelente sentido del humor. La historia de José no termina ahí. Llegan los años de escasez. ¿Y sabes qué trajo la escasez a la puerta de José? Los hermanos que lo habían vendido. Ahora, usted pensará que es una ironía, pero cuando los hermanos llegan allí no reconocen a José. Porque ya José no era el nene que ellos habían golpeado y que habían vendido. Ya había pasado bastante tiempo, habían pasado varios años. Ya José era un hombre. Pero José sí los reconoció a ellos. Y yo solamente puedo pensar el conflicto interno en el corazón y en la mente de José. Queriendo hacer las cosas bien, pero teniendo por dentro todo lo que había vivido, todo lo que había pasado. Sus hermanos habían atentado contra su vida. Desde antes de atentar contra su vida, sus hermanos lo trataban mal. Lo venden como esclavo. Y todo lo que le pasa en la casa de Potifar y en Egipto, todo tiene que ver con lo que le hicieron sus hermanos. Ahora José está en una posición de poder. Ahora José tiene a cargo los ejércitos de una de las naciones más poderosas en ese tiempo. O sea, si José hubiera querido vengarse de sus hermanos, solamente tenía que
chasquear los dedos, como Thanos. Y allí quedaban los hermanos. Inclusive, cuando usted lee el texto, usted se da cuenta que José empieza a jugar, utilizo la palabra jugar porque él empieza como a probar, a poner a sus hermanos a prueba. Lo primero que le dice a ellos cuando los ve es que le dice, ustedes son espías. Ustedes vienen porque ustedes quieren ver cuáles son las debilidades de nosotros aquí. Yo no confío en ustedes. Y los mete presos, los mete unos días presos. Y después empieza con esta dinámica de decir, ven acá, el papá de ustedes está vivo. Y el hermano menor que ustedes tienen, tráiganme al hermano menor. Y empieza con este back and forward. Y mi interpretación es que José tenía una lucha interna. Había una parte de él que quizás quería desatar ese coraje interno en contra de aquellos que lo lastimaron. Pero había una parte dentro de sí que le decía, si tú haces eso, vas a perder más de lo que piensas que vas a ganar. Porque hasta ese momento, a pesar de las pruebas, Dios había estado con él. Y la prueba de eso es que en todo momento, cuando tú vas al texto bíblico, te das cuenta que todas las personas que vieron a José y lo pusieron en posiciones de liderazgo, todo la Biblia dice que todas esas personas veían que Dios estaba con él. O sea, que en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la soledad y de la incertidumbre, Dios estuvo con José. Pero hermano, no podemos negar una realidad. Esto es carne, esto siente, esto tiene emociones. Ahora, mira lo que sucede. Y algo que me llamó mucho la atención es que durante todo ese periodo, la Biblia nunca menciona, que aparte del sufrimiento y de todo lo que pasó, nunca menciona que José lloró. Eso me estuvo muy curioso. Y no es hasta el capítulo 45, casi cerrando la historia de José, que José no aguanta más y se encierra con sus hermanos sin ellos saber todavía que él es José. Y cuando se encierra con ellos, dice la Biblia que José pegó un grito tan y tan fuerte, un grito de amargura, un grito que salía de sus entrañas. Así lo describe la Biblia. O sea que el dolor estaba. La crisis emocional estaba. Quizás el deseo de hacer algo en contra de sus hermanos posiblemente estaba, con alta probabilidad estaba. Dice que José grita y después de ese grito, dice el capítulo 45, él les habló y le dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Y déjame decirte que si yo hubiera sido uno de los hermanos de José, en esa primera línea yo hubiera empezado a temblar. Si yo hubiera sido uno de los hermanos de José, y en ese momento yo me doy cuenta que el número 2 en todo Egipto es el que yo vendí y me lo está diciendo de frente, yo soy fulano al que tú vendiste. Lo próximo que yo estoy esperando es que venga la espada para el cuello. Algo me va a pasar, no voy a salir sano y salvo. Pero sin embargo, mira esto. En el siguiente versículo, José le sigue diciendo, no se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se pueda cosechar. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurar que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, escúchate esto, iglesia, porque esta es la voz de la reconciliación. Esta es la reconciliación hablando. Dice, por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. En este plano terrenal, ok, ustedes hicieron lo que hicieron. Pero no, esto no fue porque ustedes tienen el poder. Es que Dios permitió, que es bien diferente. Dios permitió que estas cosas pasaran porque habían 2 cosas que tenían que suceder. Yo tenía que llegar de alguna manera aquí para poder salvar las vidas de ustedes y de un pueblo entero. Y yo tenía que madurar. Entonces, Dios trazó un camino donde hubo dolor, donde hubieron marcas emocionales,
donde mi corazón recibió latigazo, donde quizás llegó el latigazo de la desesperanza, quizás llegó el latigazo de la tristeza, de la incertidumbre, del no sé qué va a pasar. Pero yo puedo entender ahora que estoy aquí, siendo el segundo en mando, viéndolos a ustedes aquí, que esto fue Dios. Esto fue Dios. Y José le dice a ellos, por eso le dice, no se preocupen ni se enojen con ustedes mismos. Yo sé que esto fue Dios. Dice, termina cerrando ese versículo, cerrando dice, me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Sabe que cuando José le habla estas cosas a sus hermanos, me recuerda mucho cuando José le dijo a Pilato, cuando Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tienes contra mí, si no te fue dada de arriba? Esa porción la pueden encontrar en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 11. Jesús está con Pilato y Pilato lo está interrogando y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú no puedes hacerme nada a mí que el cielo no te haya autorizado de antemano a hacer. Si tú me haces algo a mí, no es porque tú seas más poderoso, es que el cielo te dio permiso. Y eso es en lo que José cae en cuenta y le dice a los hermanos, no se trata de que ustedes hicieron esto porque hayan sido los más malos, porque haya habido el odio más terrible. No. Es que el cielo te permitió hacer esto porque había un propósito. Había un propósito. En tu crisis hay un propósito. En tu tristeza hay propósito. En tu incertidumbre hay un propósito. Hay un camino que el Señor está trazando. Y sí, van a haber momentos de oscuridad, van a haber momentos de tristeza. Hay un salmista que dice, Yari se va a reír, que las nubes grises son parte del paisaje. El salmista Ricardo Arjona dice eso. José tomó la iniciativa para restaurar la relación con los mismos hermanos que lo habían vendido. De la misma manera, Dios tomó la iniciativa para restaurar la relación con la humanidad que se había rebelado contra él. José fue una sombra de lo que Cristo haría perfectamente. José reconcilió una familia, pero iglesia, Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Así que volviendo al apóstol Pablo, en su carta segunda de Corintios, capítulo 5, lo que Pablo comienza a decirle a la iglesia de Corinto es, miren gente, desde el principio Cristo ha estado reconciliando el mundo. Desde el principio, cuando Adán y Eva fallaron, Cristo comenzó un plan. Por eso cuando Pablo usa esta palabra, catalaje, que la usa para hablar de reconciliación, esa palabra, más allá de significar restablecer una relación o sanar algo, esta palabra en su raíz lleva una idea. Y es una idea de cambio. Cuando un griego o un romano escuchaba esta palabra, catalaje, sí hablaba de una reconciliación. Pero más allá de una reconciliación, lo que está hablando es que cuando ocurrió esa reconciliación hubo un cambio. No es algo temporero, no es algo meramente, sí, esto va a durar poco, como algunas reconciliaciones que escuchamos por ahí. No, fulano y fulano tuvieron una discusión y pues arreglaron, pero todo el mundo sabe que eso es más que para los que lo están viendo. Pero esa palabra catalaje, lo que Pablo le estaba diciendo es, esto es más allá simplemente de algo ficticio o algo meramente para que la gente lo vea. Es que hay un cambio. Pablo está hablando de que esa reconciliación trae un cambio. Bíblicamente, la reconciliación significa mucho más que perdonar. Incluye restaurar, incluye fin de enemistades, incluye paz con Dios, incluye adopción en la familia de Dios y algo bien importante, el restablecimiento de la comunión con Dios. Por eso, en esos versículos que leímos al principio, Pablo escribe en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Eso es cataleja. Nueva criatura. Oye, ya tú no eres el mismo. Ya tú no eres el mismo. Hay un cambio. Dios te reconcilió, pero no vuelves a ser el mismo. El mismo versículo dice en el 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice? He aquí todas, ¿qué? Son hechas nuevas. Cambio. Cuando Dios viene a traer esa reconciliación, Dios lo que viene a traer es un cambio en nuestra vida. Dios viene a traer ese borrón y cuenta nueva. Eso es lo que Dios viene a hacer en nuestra vida. Y puede haber gente que te puede juzgar por tu pasado. Porque la gente te puede juzgar por tu pasado. Pero en los cielos no queda récord de lo que pasó en tu pasado. Porque cuando van a los récords, van a decir, no, es que ya esta cuenta fue reconciliada. No, pero mira, es que esta persona hizo esto. Bueno, aquí en el récord, cuando vaya ya Gabriel a buscar, va a decir, no, es que mira, aquí en el récord tengo que esa cuenta se reconcilió. Quizás en algún momento pudo haber, pero aquí mira, ya todo esto cuadró. ¿Y sabes cómo cuadró? Con la sangre del Cordero. Lo que faltaba se pagó con la sangre del Cordero. Y yo sé que a lo mejor tú te puedes estar preguntando, ven acá, Wario, me estás hablando de conflictos familiares, conflictos personales, pero ¿y si mi conflicto no es con otra persona? ¿Y si mi conflicto es un diagnóstico médico? ¿Cómo yo me reconcilio con eso? ¿Cómo se puede bregar ese asunto? Bueno, yo te puedo hablar de un caso que se encuentra, y te puedo citar en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 48, de una mujer que por 12 años, lo perdió todo. Una mujer que por 12 años, que padeciendo una enfermedad de flujo de sangre, tuvo que vivir apartada de toda la sociedad, porque la sociedad judía, ante condiciones como esa, la consideraban como una persona impura, indigna y hasta maldita. 12 años siendo señalada, 12 años siendo juzgada, 12 años siendo rechazada. No fue un mes, no fue una semana, 12 años. Ella pudo haber abrazado su realidad. Ella pudo haber dicho, después de 12 años, nada va a cambiar. Ya lo que me espera es seguir sola hasta mi muerte. Ella pudo haber abrazado esa realidad. Pero esta mujer se encontró con Jesús. ¿Y cómo es que dice el corito cuando Jesús está pasando por aquí? Y cuando Él pasa, se va la, llega la, y cuando Él pasa, llega la alegría. Amén, dense un aplauso. Yo no la canto mucho porque empieza a llover. Pero Jesús estaba pasando por allí. Y aunque esta mujer pudo haber abrazado esa realidad y pudo haber abrazado su enfermedad, esta mujer dijo, ese hombre me puede sanar. En ese hombre hay algo que él puede traer un cambio a mi vida. Este hombre puede reconciliar mi situación y puede traer un cambio a mi vida. Ahora, solamente imagine esto. Era una mujer que por su condición no podía tocar a nadie, porque este era el detalle. Por esta condición que ella tenía, si ella tocaba a una persona, esa otra persona a quien ella tocaba se consideraba impura. Entonces cuando la gente la veía, por eso la gente la rechazaba. Aléjate, no me toques, aléjate. Jesús siempre que llegaba a un lugar estaba rodeado de gente. Y esta mujer tuvo la audacia, la fe, el valor
de meterse por en medio de toda esa multitud para solamente tratar de alcanzar el borde del manto del maestro. Y la palabra dice que esta mujer alcanzó el borde del manto y dice que fue sana al instante. Y para beneficio de los que quizás no han escuchado la historia, dice la Biblia que cuando esta mujer toca el borde del manto de Jesús, Jesús se detiene porque Jesús siente que algo en lo espiritual sucedió. Y Jesús hace el famoso comentario: ¿quién me ha tocado? Y la gente, imagínense, estaba todo el mundo queriendo llegar a Jesús y los discípulos le dicen: pero maestro, ¿cómo? Mira y que quién lo tocó, si estamos aquí todos piñados, estamos todos aquí, ¿quién te pudo haber tocado? Toda esta multitud. Y Jesús le dice: no. Yo no estoy hablando de algo físico. Poder salió, virtud salió de mí. Alguien me tocó en lo espiritual, no en lo que alguien me tocó en lo espiritual. Al punto de que pudo extraer de mi poder, virtud. Cuando Jesús dice eso, nadie pudo responder y la mujer queda al descubierto. Y la mujer tuvo que decir: maestro, fui yo te toqué. Quizás esta mujer en ese momento habrá sentido un poco de vergüenza porque habrá dicho: aquí me van a apedrear, porque aquí todo el mundo sabe lo que me está pasando. Yo toqué a este hombre sin permiso. Yo me imagino a ella con miedo. Pero mira esto. Jesús le dice en Lucas capítulo 8, versículo 48, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y no me conmueve tanto que le haya dicho: tu fe te ha salvado. Me conmueve que después de 12 años de estar en la sombra, en la oscuridad, lo primero que Jesús le dice es: hija. Después de 12 años de rechazo, 12 años de sufrimiento, 12 años de lágrimas, 12 años de tanto sufrimiento, las primeras palabras tiernas de aceptación, un abrazo al alma, vinieron de Jesús, que le dijo: hija. Una manera de decirle: no estás sola, eres aceptada. Otros te rechazarán, pero yo te acepto. Es más que aceptación, le está diciendo: hija, yo te estoy adoptando. Tú no eres cualquier cosa. Aleluya. Esa es la cara de la reconciliación, la cara de Jesús. Wario, ¿y qué hay si Dios no me contesta? Ay. Esos silencios de Dios son más buenos. ¿Verdad, pastor? Cuando uno ora, lee la Biblia y esperas una respuesta y la respuesta no llega, no pasa nada. Todo lo que pasa es negativo. Se te explota la goma del carro. Mira, yo esto no lo tenía en mis notas, pero lo voy a contar. Mi esposa se ríe porque sabe lo que yo voy a decir. En los pasados meses, nosotros hemos estado lidiando con una serie de cosas familiares, laborales, muchas cosas, que por alguna razón se amontonaron, se aglomeraron, enfermedad, bueno, de todo un poco. Y yo no le voy a negar, han habido domingos que yo llego con mi esposa y me sentaba por aquí y a lo mejor usted me veía sonriendo, pero por dentro estaba cargado. Mi mente estaba cargada, mi corazón estaba cargado. Y yo venía con una sola petición: Señor, háblame hoy. Y la palabra que emana de este altar es una palabra rica, es una palabra abundante, es una palabra de bendición. No me vaya a malinterpretar, que estoy poniendo mi corazón en completa vulnerabilidad y honestidad. Y habían días
que yo le decía a mi esposa, yo no me siento bien como para ministrarle a nadie hoy. Yo quiero llegar y quedarme sentado en una esquina. Y dato curioso, nuestro pastor siempre que predica, siempre hace un llamado. O sea, el llamado siempre está presente y el llamado también para orar por por las personas que están enfermas, por sanidad. Eso en esta casa, eso es algo que siempre se hace. Y yo le decía a mi esposa Yari, esa colorada que está ahí en la esquina, hermosa, bella, preciosa, wow. Y yo le decía, oye, yo no me siento que quiero orar por nadie. Y cuando llegaba el momento de la administración, yo bajaba mi cabeza y cerraba los ojos para que nadie me hiciera seña de ve y ora por fulano. Y pastor, no me malinterprete, pero pasaba esto. Esos días que yo cerraba los ojos y no quería hacer contacto visual con nadie, el pastor desde el altar me decía, Wario, por favor, pasa por aquí y ora por el hermano o la hermana. Y yo en obediencia pasaba. Y usted sabe, y esto lo estoy testificando, cuando yo pasaba y venía temeroso, porque yo decía, Señor, yo no me siento bien, ¿cómo yo voy a orar por una persona? Siento que no tengo algo para decir, para ministrar. Y llegaba y empezaba a orar. Y algo sucedía que instantáneamente yo pasaba al área del altar y comenzaba a orar por esta persona. Algo como si fuera un río empezaba a fluir. Y ministraba a esa persona y la persona lloraba y recibía palabras, esto. Y una vez terminado de orar, me iba al asiento, me seguía sintiendo y la persona fue ministrada. Y yo sabía que el Espíritu Santo la había tocado. Yo estoy consciente de que eso fue así. Pero yo seguía sintiendo esa tristeza. Y salía de aquí, a veces yo le decía a mi esposa, siento que tengo una molestia con el Señor porque el Señor no me habla. Yo oro, yo leo la Biblia. Yo a veces voy por el camino cantando, adorando, pero no recibo respuesta. Yo necesito aunque sea un mapita para ver cómo nos vamos a salir de todo esto. Venía el próximo domingo, venía con el mismo plan, pastor. La administración, y yo me paraba y bajaba la cabeza. Yo que el pastor Chaparro no me mire, porque Chaparro rápido, ayúdame, y yo bajaba la cabeza. Y el pastor, Wario, por favor, ¿puedes pasar a orar por la hermana? Y yo pasaba nuevamente con obediencia. Por dentro estaba como el chavo, pateando, y yo no quiero pasar, pero está bien. Y llegaba y oraba, y otra vez sentía ese río fluir. Recuerdo que otro domingo, yo dije, voy a cambiar la estrategia, Señor. Esta vez no me vas a mandar a orar por nadie. Esta vez yo voy a picar adelante y yo voy a pasar. Cuando hagan el llamado, yo voy a ser de los que voy a pasar para que alguien venga a orar por mí. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Señor? Vamos. Si yo paso, tienen que orar por mí. Y ese día pasé. Mi plan iba excelente. Llega el pastor Chaparro donde mí y yo dije, Chaparro va a orar por mí, qué chévere. Y Chaparro me toca el hombro y me dice, Wario, el Señor me dice que ores por esta hermana. No les estoy mintiendo, esto fue así. Si Chaparro está por ahí, Chaparro puede testificar que fue así. El Señor me está diciendo que ores por esta hermana y después que le ministres a la hermana, yo voy a orar por ti. ¿Ok? Y yo dije, pues está bien, voy a orar. Empiezo a orar por la misma y nuevamente siento ese río que sale y la administración y le doy palabra a la hermana y después de esa hermana vino otra y oré como por 3 personas y cuando termino voy a buscar mi oración, mi palabra. Y dije, me gané la palabra. Y Chaparro me pone una mano en el hombro y me dice, el Señor te dice que la petición que tú tienes ya está. Y yo me quedé como que, pero no vas a orar por mí, no, nada, no. Entre tú y el Señor, la conversación que ya eso está. Mire, hermano, yo salí de aquí molesto, porque yo quería que me hablaran. Yo quería que el Señor me explicara. Estaba pasando por un periodo de berrinche espiritual, un momento de inmadurez espiritual. Y no fue hasta estas últimas semanas que me doy cuenta y he podido aprender que hay momentos donde Dios no nos va a hablar porque sencillamente no es necesario.
¿Y sabes cómo el Señor me llevó? El Señor me llevó a una historia que es una de mis favoritas y yo la he predicado cientos de veces, pero esta vez tuve que aplicarla. Y es la historia de 3 jóvenes que aparecen en el libro de Daniel que se quedaron de pie ante Baal. 3 jóvenes que cuando toda una nación se arrodilló ante el mandato de un rey malvado, esos 3 jóvenes se quedaron en pie. Y el rey los manda a llamar. Y cuando estos jóvenes se paran ante el rey, le dice: si ustedes no se arrodillan, yo los voy a meter en el horno de fuego, sin pena. Ahí va, los voy a asar. Y los muchachos dicen algo que yo siempre había predicado y siempre había dicho desde los altares con mucho orgullo, pero cuando me tocó a mí yo no supe aplicarlo. Y es que estos jóvenes le dicen al rey: Rey, nuestro Dios es tan poderoso que nos puede librar de tu mano, pero aunque Él no nos libre de tu mano, como quiera, no nos vamos a arrodillar. Y esta es una de las lecciones más poderosas, pero más difíciles de aplicar a nuestra vida. Porque es bien fácil decir: Dios me puede librar de esto. Pero poder decir: Señor, aunque no me libres del horno de fuego, yo no me voy a doblegar. Yo te voy a seguir adorando. Yo te voy a seguir sirviendo. Aunque tú no me sanes de esta enfermedad, tú eres mi plenitud. En ti yo estoy completo. En ti yo estoy seguro. Señor, es que si te tengo... Es fácil cantar: si te tengo a ti, te tengo todo, mi amado, mi... ¿Verdad? Qué fácil es cantar eso cuando todo está bien. Qué fácil es cantar eso cuando estoy sacando buenas notas. Qué fácil es cantar eso cuando el cheque está llegando a diario. Qué bueno es cantar eso cuando te hiciste los análisis anuales y todo salió bien. Pero qué difícil es decirle al Señor: si te tengo a ti, lo tengo todo, aunque me diagnosticaron cáncer. Si te tengo a ti, lo tengo todo, aunque mi hijo se está muriendo en una cama de hospital. Si te tengo a ti, lo tengo todo, aunque me haya quedado sin trabajo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, aunque mi esposa me quiere dejar o mi esposo se quiere ir. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Sabe qué es lo más increíble de esta historia de estos 3 jóvenes? Que el rey se enojó tanto cuando ellos dijeron eso, que el rey los mandó a tirar al horno de fuego. Porque como te digo, Dios nos puede librar del horno de fuego, pero muchas veces nos va a tocar pasar por el horno de fuego. Pero tú sabes que lo impresionante no es que los hayan tirado al horno de fuego, es lo que pasó cuando ellos estaban en el horno de fuego. Y es que dice la Biblia, declara la Biblia, la palabra de Dios, que cuando el rey Nabucodonosor los lanza al horno de fuego, el mismo rey se espantó, porque en medio de aquellas llamas, el rey declara, la Biblia dice que el rey declaró que él veía una imagen como hijo de Dios que estaba allí en el horno. Oye, yo quiero que tú entiendas esto. A veces tú te sientes que estás en el horno de fuego y tú dices: estoy pasándola mal, estoy solo. Pero la Biblia me dice a mí que cuando tú confías en Dios, cuando tú has declarado que si lo tienes a Él, lo tienes todo, aunque estés pasando por el horno de fuego, ¿sabes quién está allí? El Rey de Reyes y Señor de Señores está en el horno contigo. Hay otro que está en el horno contigo. Tú no estás solo pasando la prueba. Hay alguien más que está contigo en la prueba. Ese es el principio de la reconciliación, iglesia. Que Dios, sin tener que hacerlo, Él mismo nos reconcilió con Él. Cuando yo puedo entender que Dios no tenía que reconciliarnos, Dios nos podía desechar, pero Él eligió, a pesar de que nosotros fuimos los que le dimos la espalda, Él eligió reconciliarnos con Él mismo. Yo puedo entender lo que dice el Salmo 23. Ese salmo que a veces no lo sabemos de memoria, lo recitamos. ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor, nada, con la fe que lo leemos, Jehová es mi pastor y nada me faltará hasta que llegue la crisis. Como dice el pastor Misraín Esquilín, cuando los zapatitos aprietan y las medias calientan, las medias dan calor.
Qué difícil se nos hace declarar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Estoy pasando por la prueba, Señor, pero tú confortarás mi alma. Me guiarás por las sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque en mi trabajo estén haciendo injusticias conmigo, tú me guiarás por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque el diagnóstico de cáncer llegó, sabes que tu palabra declara que la muerte no puede tocarme. La muerte lo único que puede hacer es darme sombra. Eso es lo que dice ahí: aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, escucha, iglesia, aún en medio de tu prueba, aún en medio de tu crisis, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, por encima de la crisis, por encima del vacío, por encima de la ansiedad, por encima de la depresión. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, iglesia. Y cuando la Biblia dice todo, es todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si se lo va a dar, déselo fuerte, por favor. Ya tengo que ir como el carrito del gas. Tengo que ir avanzando. Bueno, vamos a tirar los cambios aquí para ir cerrando esto. Mi esposa y yo tenemos una frase en nuestra relación. No te asustes, mi amor. Algún día podremos contar el testimonio, pero mientras tanto les regalo este dato. Cuando mi esposa y yo estábamos todavía comenzando, éramos novios, y el Señor confirmó nuestra relación, hubo una frase que el Señor nos regaló y nosotros la hicimos como que nuestra frase en la relación. Y es la siguiente: somos uno. Y esta frase la adoptamos en nuestra relación, y en todo lo que hacemos siempre eso es como que algo de ella y mío: somos uno. Porque una de las cosas que el Señor nos habló en un principio fue que siempre nos agarráramos, y que no importaba si la tierra temblaba, si pasábamos por el fuego, por las inundaciones, que nunca nos soltáramos. Y basado en esa palabra que el Señor nos dio, pues adoptamos eso, el somos uno. Y te digo esto porque así mismo es que yo visualizo el acto de reconciliación con Dios. Por eso Pablo, y vuelvo y le leo el versículo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto es: miren, gente, cuando Dios viene a reconciliarnos, esa obra de reconciliación que viene a consecuencia de lo que hizo Jesús, del sacrificio de Jesús, del derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario, no volvemos a ser los mismos. Ahora somos uno con Él. Lo que pasó en el principio del tiempo, cuando entró el pecado y nos marcó para maldición y nos separó de la gracia del Señor, ahora viene Jesús y paga esa deuda, reconcilia esa deuda con su sangre, y ahora estamos nuevamente unidos con Él. Pero esto no es algo que se rompe, es que somos uno. Somos uno y nos une su sangre. Gracias por su entusiasmo. Yo te estoy hablando de que al principio del tiempo la humanidad fue condenada. Estábamos destinados a morir. No merecíamos estar aquí. Dios comenzó un plan para reconciliar la cuenta de maldición que habíamos generado. La pagó con la sangre de su Hijo y abrió la brecha sin nosotros buscarlo. Esto salió de Dios completamente. Por eso la Biblia dice que Él nos amó a pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas y pecados. Él nos amó primero. Él paga la cuenta, Él abre la brecha y nos dice a nosotros: oigan, los estoy llamando, vengan, ya lo que estaba impidiendo ya fue quitado. Ahora vengan, podemos ser uno.
Ahora, esto trae algo bien interesante. Y con esto ya vamos cerrando este concierto. Y es que hay algo que dice Pablo aquí, bien importante, en el versículo 20. Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué está diciendo esto? Pablo le está diciendo en arroz y habichuela a esta gente, mira, Dios movió lo que nos separaba de Él. Podemos ser uno con Él. Él vino a quitar esa marca de maldición que teníamos. Pero ahora esa marca de maldición cambió y ahora es una marca de responsabilidad. Dígale a su vecino, ouch. Pero dígaselo con ganas. Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? El Señor vino a reconciliarnos, pero con esa reconciliación Él nos ha dado ahora una responsabilidad. Y es que salgamos al mundo a llevar este mensaje de reconciliación. Que salgamos al mundo a decirle a la gente allá afuera lo que Cristo hizo por nosotros. Que salgamos allá afuera a decirle a la gente que por ese sacrificio hemos sido reconciliados con Dios. Y que de la misma manera que nosotros aceptamos el llamado y ahora somos uno con Cristo, ahora también dejarle saber a la gente las buenas nuevas que ellos también están siendo llamados, que ellos también pueden ser partícipes. No importa si son romanos, si son griegos, si son judíos, si son puertorriqueños, si son cubanos, no importa. Todos estamos llamados a ser reconciliados, a ser uno con el Señor. ¿Y sabes qué, iglesia? Si usted está aquí, usted es un embajador de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Para que le duela el moretón de ahorita. Un embajador es un representante. Escucha esto. Un embajador es un representante autorizado que actúa en nombre de alguien para comunicar un mensaje, promover intereses y fortalecer relaciones. En el contexto bíblico, un embajador es alguien que representa a Cristo ante el mundo, proclama el mensaje de reconciliación y actúa conforme a los valores del reino de Dios. Esto es importante que podamos entenderlo, iglesia. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, en tiempos muy parecidos a lo que estaba viviendo la iglesia de Corintos. Influencias de la cultura metiéndose en lo que es y tratando de tergiversar lo que es la sana doctrina. Tratando de meter eso no es nada. Cuando sabemos que hay cosas que sí son algo, porque le estamos faltando al que nos reconcilió. Y nosotros como iglesia tenemos que levantar la bandera. Mire, yo voy a hacer, ¿cuánto me queda? ¿5 minutos? Bueno. Estas expresiones, quiero ser bien claro, estas expresiones son de Guarionex Santiago. Iglesia, Casa de Adoración y Restauración Garrochales, sus pastores, sus líderes. Estas expresiones no son de ellos, son mías. Y quiero ser bien enfático porque llevo estas últimas 2 semanas viendo cómo en las redes sociales ministros del Evangelio, hombres y mujeres de Dios, están tirándose fuego en las redes sociales por las razones que sean. Esto no se trata de tomar bando, pero eso no fue lo que Dios nos llamó. La Biblia me dice que nosotros somos portadores de un mensaje de gracia, de amor, de reconciliación. Ciertamente no somos perfectos, pero como el pastor ha dicho en ocasiones, cuando hay algo que se sale del contexto y que no está bien, usted en amor, en respeto, esas cosas se atienden aparte. Porque usted sabe qué pasa, que cuando la gente de allá afuera ve ese tipo de conducta, no ve que es una iglesia, no ve que es un ministro, dice, no, los cristianos. Todos los cristianos, ahí estamos todos. Y tenemos que ser bien enfáticos en esto. Tenemos que ser intencionales porque esto es una responsabilidad, iglesia. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto. Mire, hay una película, y con esto voy a cerrar. No sé si... ya no. Hay una película de Mel Gibson del año 2000 que se llama El Patriota, The Patriot. Una película que trata de los comienzos de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y Mel Gibson hace el papel de este hombre hacendado que es llamado para participar del ejército colonial y combatir a los británicos. Él se niega a entrar en ese conflicto porque él sabe el peso de la guerra, la destrucción. Él no quiere participar inicialmente, pero su hijo mayor, que es interpretado por el difunto Heath Ledger, se va en contra del consejo de su papá y dice, no, yo voy a pelear en la guerra de independencia. Y cuando el muchacho está en medio del conflicto, el muchacho encuentra una bandera de los Estados Unidos que estaba rota, y él decide coger esa bandera y durante el transcurso de la película el muchacho va tejiendo y arreglando la bandera. Al final de la película, cuando están en la batalla final, el personaje que hace Mel Gibson está dirigiendo sus tropas en el campo de batalla, pero los británicos los estaban impactando, eran muchos soldados. Entonces los del ejército colono empiezan a huir y gritan retirada. Y Mel Gibson ve en el suelo la bandera que su hijo había tejido. Mel Gibson levanta la bandera y en el campo de batalla comienza a mover la bandera y empieza a gritarle a todos los soldados que se estaban retirando: no rompan filas, no rompan filas. Y comienza a correr hacia la línea de combate cargando la bandera. Cuando los demás soldados que vienen huyendo del combate ven lo que él está haciendo, que va corriendo con la bandera hacia donde está el combate, empiezan a virar y empiezan a ir detrás de él. Se llenan de valor. Y aunque esto es una película, me doy cuenta que la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, es levantar la bandera del evangelio. No importando qué, no importando las pruebas, no importando las crisis. Que tenemos que comenzar a gritar: no rompan fila, no rompan fila. Y comenzar a correr hacia donde hay la necesidad. Donde hay la necesidad de esta palabra de reconciliación. De poder decirle a la gente: oye, hay esperanza. En medio de tu crisis hay esperanza. En medio de tu soledad, el Espíritu de Dios está por encima del desorden, de la desesperanza, de la tristeza. Iglesia, tenemos que permitirle al Señor que el Señor obre esa reconciliación en nosotros. Mira, el que ha escuchado mi testimonio sabe que mi relación con mi papá hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando era más joven, digo, yo soy joven todavía, vamos. Cuando era más joven, mi relación con mi papá no fue la mejor. Al punto que yo decía que yo odiaba a mi papá. El que ha escuchado mi testimonio ha escuchado ya esta parte. Ese sentimiento de odio me llevó a tomar decisiones bien malas, bien erróneas, consecuencias malísimas. Pero para que el Señor pudiera hacer su obra de reconciliación en mi vida, yo tuve que tomar una decisión. Y yo tuve que permitirle al Señor que el Señor trabajara una reconciliación entre mi papá y yo. Tuve que, a través del Espíritu Santo, permitir que las heridas que había en mi corazón, el Espíritu Santo las sanara. Poder sentarme con mi papá, pedirle perdón, poder escuchar de él, pedirme perdón. Hoy mi papá es otra cosa. Yo a mi viejo lo amo y me gusta compartir tiempo con él. Hubo un cambio. Algo que yo jamás pensé. Hubo un cambio. Eso es lo que trae Dios a nuestra vida a través de la reconciliación, iglesia. Y a veces, igual que en mi caso,
Hay padres que tienen que reconciliarse con sus hijos. Hay hijos que tienen que reconciliarse con sus padres. Hay matrimonios, y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado. Hay matrimonios que aún viviendo bajo el mismo techo, durmiendo en la misma cama, tienen que reconciliarse. Porque a veces queremos que el Señor obre y haga su obra en nosotros y se cumpla su propósito en nosotros, pero entonces nosotros no dejamos que la reconciliación del Espíritu se haga realidad en nuestra vida. Y cuando contaba ahorita sobre lo que me pasaba, del berrinche espiritual e inmadurez que me dio en ese momento, esa crisis de media edad espiritual, lo conté precisamente por eso, porque hay unas áreas a veces en nuestra vida que nosotros no queremos que el Señor obre. Hay áreas en nuestra vida que no queremos que el Señor meta la mano. Y cuando el Señor busca su manera, porque el Señor es bien especial, Él busca unas maneras que nosotros no nos podemos imaginar para trabajar con áreas en nuestra vida, a veces no queremos que Él meta la mano ahí. Pero a veces es necesario. A veces es necesario pasar por el horno, iglesia, por el horno de fuego. A veces es necesario pasar por el dolor. No es porque Dios sea malo. Es que el proceso es necesario para poderte llevar al nivel que Dios necesita que tú estés para que su propósito se cumpla en ti. Esposo, esposa que me escucha, tienes que permitirle al Señor que esa reconciliación pueda llegar a tu hogar, a tu matrimonio. Dios tiene propósito con muchos de los matrimonios que están aquí, muchos de los matrimonios que nos están viendo. Abracen las promesas del Señor y permitan que esa reconciliación se haga real en sus vidas. Porque es necesario, iglesia. Tenemos una responsabilidad. Si bien en el principio el pecado nos marcó con maldición, iglesia, Dios por medio de Cristo nos ha reconciliado con Él. Borró la maldición, pero nos marcó con una responsabilidad. Escucha bien cuál es. Representarlo a Él. Llevar su mensaje entendiendo que todo proviene de Él. Por eso Él es nuestro consuelo. Reconciliación significa volver a unir lo que estaba separado. En Cristo, Dios tomó la iniciativa para restaurar una relación que el pecado había roto. El ministerio de la reconciliación, iglesia, consiste en anunciar que por medio de Jesús el camino de regreso al Padre ha sido abierto. Hoy es el día del cambio, iglesia. No rompan la fila. Ponte en pie, iglesia. Aleluya. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por la misericordia que has puesto sobre este siervo en esta mañana. Solamente tú sabes lo que costó llegar hasta aquí. Pero hoy ha habido una demostración de tu gracia, de tu misericordia, más allá de mi entendimiento, Señor. Ahora te pido, Padre, por todas las familias que están representadas en este lugar, por cada familia que nos está viendo a través de las redes, Señor, yo te pido que tu reconciliación, Señor, venga sobre nosotros, Señor. Que cada familia pueda ser restaurada, Señor, en ti, Señor. Padre, te pido por cada persona que está en este lugar. Obra en cada familia, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Iglesia, con mucho respeto, y yo sé que están los pastores, si hoy aquí hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, yo quiero decirte que hoy es tu día. Yo quiero abrir el altar con el aval de los pastores
Si tú quieres aceptar a Cristo en esta mañana, acércate, no dejes pasar este día. Si quieres reconciliarte con tu Creador, hoy es el día. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día. Si ya lo aceptaste en un momento dado y por alguna razón sientes que te has apartado, sientes que has estado caminando desalineado a lo que Dios te habló en un momento dado, no dejes pasar este día. Pasa al frente. Y si entiendes que en tu vida hay un área de tu vida, a pesar de tu servicio en la iglesia, a pesar de tu ministerio, a pesar de tu intelecto, a pesar de todo lo que sabes y todo lo que has hecho, pero sientes que hay un área en tu vida que todavía tienes que traer al altar porque es un área que el Señor tiene que reconciliar, no pierdas la oportunidad y pasa. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti, familia. Si tú sabes que tu familia necesita la reconciliación que hemos hablado esta mañana, pasa con tu familia, pasa con tus hijos, pasa con tu esposo, pasa con tu esposa. Alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. Que te dio la vida. Si estás sufriendo de una enfermedad, quieres que oremos por sanidad, pasa al altar. No te quedes en la banca. Pasa. Hay un llamado de Dios para ti en esta mañana. Hay un llamado de Dios a la reconciliación. Dios quiere comenzar a construir algo nuevo en tu vida. Aleluya, aleluya. Aleluya. Santo, santo. Qué hermoso es ver las familias pasar. Pastor, ¿me puede ayudar a orar? Aleluya. Vamos, iglesia, adora. Hay tiempo para ser espectador, pero este es el momento de adorar, este es el momento de levantar las manos. Hay familias enteras en el altar. Y déjame decirte que hay espacio todavía. Hay espacio, este altar es bastante grande, hay espacio todavía para ti. Hay espacio para tu familia, hay espacio para tus hijos. Oh, aleluya, hay espacio para ti en el altar del Señor. Aleluya.